la ley del servicio civil, por supuesto con excepción de aquellas instituciones que tengan sus propias disposiciones legales. En esto estamos hablando entonces, por favor. Eso significa que la ley del servicio civil, decreto 1748, va a aplicar para el Estado en general. Por ejemplo, nosotros en el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos nuestras propias disposiciones legales. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social tiene sus propias instituciones. El Ministerio Público tiene sus propias disposiciones. El organismo legislativo, el judicial y las municipalidades tienen sus propias disposiciones en materia laboral. Entonces, en todo caso, en caso de duda, podríamos aplicar la ley de servicio civil y, por supuesto, también el Código de Trabajo cuando fuera necesario. Aunque aquí pues vamos a ver que la norma lo que sugiere es que no se aplique el Código de Trabajo. Sin embargo, en procesos, ya en audiencias, en algún tipo de resoluciones, la misma, ya hemos visto resoluciones de la Corte Constitucional donde, por ejemplo, a un trabajador le aplicaron una norma del Código de Trabajo en cuanto a la prescripción. Entonces sí se aplica supletoriamente. Entonces dice el artículo 108, las relaciones del Estado, de sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores, se rigen por la ley del servicio civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o sus entidades descentralizadas o autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen lo establecido en la ley de servicio civil, conservan ese trato, el famoso derecho adquirido que tanto se habla. El artículo 191 del Código de Trabajo, vea lo que dice. Las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos y sus trabajadores derivan exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado. Por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones del Código de Trabajo. Vea lo que dice esa norma. Pero esta norma es bien clarita cuando dice sostenidas con fondos públicos, porque las entidades que no están incluidas en los fondos públicos con los que va a desarrollar sus actividades en el presupuesto general de la Nación, sí les aplica el Código de Trabajo y lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí la regla general es que las relaciones no quedan sujetas, ¿sí?, a lo que prescribe el Código de Trabajo. Luego tenemos la Ley del Servicio Civil General que aplica el Estado, el Decreto 1748 del Congreso de la República. El Legislativo también tiene su propia Ley de Servicio Civil, que es el Decreto 36-2016. El organismo judicial tiene su propia Ley de Servicio Civil, que es el 48-99. Las municipalidades tienen su propia Ley de Servicio Civil, artículo 1-87 del Congreso de la República. Si se dan cuenta, cuando usted ya en el ejercicio de su profesión, cuando a Juliana Gómez llegue un trabajador del Estado, primero le tiene que preguntar a ella en dónde trabaja, municipalidad. Bueno, usted va a saber qué dice la ley del servicio civil municipal primero, ¿sí? Entonces, yo quiero que tengamos el panorama fuerte de indicar, bueno, no únicamente hablamos de la ley del servicio civil, hablamos de cualquier tipo de profesión. Entonces, una buena asesoría es preguntar de dónde viene el trabajador para poder aplicar nosotros primero las disposiciones de ese ente, de esa institución. Trabajadores por planilla. Artículo 109. Lo que está indicando acá es que dice que todas las entidades, el Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas, donde exista personal de planilla, deberían ser equiparados o deben ser equiparados a los salarios que tienen los trabajadores 011. Pero ¿cómo vamos a entender nosotros lo que son trabajadores por planilla? Bueno, entonces nos vamos a disposiciones del Ministerio de Finanzas Públicas y precisamente ellos tienen uno que le denominan personal por jornal y a destajo. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, lo que pasa es que dice que hay trabajadores, los por planilla se les va a pagar por día o por hora y también se les va a pagar a los que trabajan a destajo a través del precio alzado.
Esto es importante, miren, jornales. Esto lo anota porque lo vamos, no sé si en la variante de ustedes, pero va a venir en uno de los exámenes. Comprende los egresos por concepto de salario diario que se paga a los obreros, operarios y peones, que prestan sus servicios con carácter temporal en talleres, principalmente en mantenimiento y similares, así como la ejecución de proyectos y obras públicas, que no requieren nombramiento por medio de acuerdo y cuyo pago se hace por medio de planilla y la suscripción del contrato que establece la ley. Esto, por favor, me lo tiene bien anotado. Si yo le preguntara esta definición, me está hablando de lo que son jornales, jornales, ¿eh? No trabajadores por planilla, jornales. Y luego, pues también tiene el 380, que es el objeto precisamente en relación a los trabajadores de planilla. La ley de servicio civil, el decreto 1748, también nos habla de los trabajadores por planilla. Dice que los trabajadores que figuren en planilla se regirán por un reglamento especial. Lo tiene el organismo judicial, que tiene clasificados como personal permanente por contrato y por planilla, siempre indicando que por planilla naturaleza es transitoria. Ahora el artículo 110, la indemnización. Fíjese que lo que señala este artículo 110 es lo siguiente. Los trabajadores del Estado, al ser despedidos sin justa causa, o sin causa justificada, recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicio continuo. Este hecho en ningún caso excederá de 10 meses de salario. ¿Por qué es interesante que tengamos? La regla general es que únicamente se paga en 10 años. Y vean, no por renuncia. La norma dice por despido sin causa justificada. O sea, es exclusivamente en ese aspecto. Sin embargo, a través de la negociación colectiva, a veces disposiciones internas de las instituciones, hemos escuchado nosotros que ya se paga por renuncia. Es más, se paga muchas veces por lo que ellos llaman retiro voluntario, que es lo mismo que la denuncia, pero tiene un nombre más elocuente. Pero si ustedes ven en mucha institución del Estado, van a escuchar, miren, hay la oportunidad que nos retiremos un retiro voluntario y nos van a pagar más de 10 meses, 15 meses, 18 meses. Entonces muchos aprovechan esa apertura en materia laboral que tiene la institución y se retiran para tener una mayor indemnización. Regla general, 10 años. Pero vean, únicamente habla la Constitución en el 110, la Constitución Política de la República de Guatemala, despedidos sin causa justificada. Ya la ley de servicio civil habla recibir una indemnización por supresión de puesto o despido injustificado directo o indirecto. Pero vean, lo interesante es que no habla únicamente del despido, habla por supresión de puesto. Puede ser que la cargo que tenía, por ejemplo, soy la Carolina, decidieron cancelar esa plaza. Pues ahí lo que van a hacer es procederle a pagar sus prestaciones y, por supuesto, la indemnización que tiene derecho, regla general de 10 años, superada a través de la negociación colectiva. También la tiene la ley de organismo legislativo, que van a recibir esos años. Regla general, todas las leyes hablan de 10 años. La única que está superada, en varias instituciones está superada por los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Hablemos del artículo 111, entidades descentralizadas. Fíjense qué interesante. Se refiere al artículo 91. Vamos a ingresar a... Vean, en el artículo 91, 191 que leímos, habla que no es aplicable el Código de Trabajo, sino que es aplicar la Ley de Servicio Civil, pero habla cuando manejen fondos públicos. Mire lo que dice el 111. Las entidades descentralizadas del Estado, ya no habla de todas, solo las descentralizadas, que realicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado, se regirán en sus relaciones con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos. Pero vean,
Hay entidades descentralizadas del Estado que son similares a empresas de carácter privado. No les aplica la ley del servicio civil, le aplica el Código de Trabajo. Y por supuesto aquí le dejé algunas entidades descentralizadas no empresariales. Estas no empresariales. La que más se me viene a la mente a mí es el Registro General de la Propiedad. No recibe fondos del Estado, no recibe fondos del Estado. Veamos hoy el 112, prohibición para desempeñar más de un empleo o cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten sus servicios en centros docentes o instituciones asistenciales, siempre que haya compatibilidad en los horarios. La regla general: ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado en el Estado. Imaginémonos a Yuli Ramírez. Ella trabaja en finanzas por la mañana de 8 a 12 y de 1 a 4 de la tarde, a 6 de la tarde, ella trabaja, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. No lo permite la ley, no lo permite la ley. La regla general es que Yuli solo puede trabajar en una dependencia del Estado, solo puede tener un empleo o cargo público, ¿sí? A excepción de Avidán Ortiz, su profesor. Yo puedo trabajar en la mañana, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas y por la tarde trabajar en la universidad como docente. Eso sí lo permite la ley, claro, siempre y cuando no haya incompatibilidad en los horarios, o sea, que no haya traslape en los horarios. Pero a mí sí me lo permite porque soy docente. Y también se lo permite, por ejemplo, a los médicos que trabajan en instituciones asistenciales. La ley de servicio civil, también el decreto 1748, lo tiene regulado en el artículo 66, numeral 7. La ley civil del organismo legislativo lo tiene en el artículo 20, inciso C. La ley del organismo judicial lo tiene, la ley de servicio civil del organismo judicial lo tiene en el artículo 39. Y la ley de servicio municipal lo tiene en el artículo 47. Ahora veamos otros: derecho a optar a cargos públicos. Los guatemaltecos tienen derecho a optar o empleos o cargos públicos, y para su otorgamiento no se han dado más razones que méritos de capacidad y no de honradez. Actualmente se discute el nombramiento de miembros de magistrados que van a integrar la Corte de Constitucionalidad y, por supuesto, el Tribunal Supremo Electoral. Si ustedes ven, casi se tiene una exigencia que debe aplicarse el artículo 113 de la Constitución. Debe ser por mérito de capacidad, idoneidad y honradez. Eso es lo que exige y eso es lo que dice precisamente la Constitución Política de la República, en este caso para optar a un empleo o bien un cargo público, como lo sería un magistrado. La Ley de Servicio Civil lo tiene en su artículo número 3, la Ley de Servicio Civil del Legislativo lo tiene también en el 3, también lo tiene en su reglamento, y vamos a encontrar entonces este tipo de, este tipo de disposición que va a estar en en todas las leyes de servicio civil, incluyendo las municipalidades. Revisión a la jubilación. Regla general, cuando les digo agentes de cambio. Resulta que María Mercedes tiene un familiar que está jubilado por el Estado. Llega a visitarla y le dice: María Mercedes, ¿qué hago? Soy jubilada del Estado. ¿Puedo ir a trabajar a otra institución del Estado? El Consejo María Mercedes va a ser el artículo 114. Tiene que suspender su jubilación y incorporarse al nuevo trabajo. Cuando usted ha concluido el nuevo trabajo, entonces tiene derecho a revisión de su jubilación, y si usted gana más en este tiempo que va a trabajar nuevamente, le va a incrementar su porcentaje de jubilación. Base legal, artículo 114. Cuando un trabajador del Estado, con goce del beneficio de jubilación, regrese a un cargo público, dicha jubilación cesará de inmediato,
pero al terminar la nueva relación laboral tiene derecho a optar por la revisión del expediente respectivo y a que se le otorgue el beneficio derivado del tiempo servido y por último el salario devengado durante el nuevo cargo. Conforme a las posibilidades del Estado, se procederá a revisar periódicamente las cuantías asignadas a jubilaciones, pensiones y montepíos. También lo dice la Ley de Clases Pasivas en su artículo número 26, que es el decreto 63-88. Cobertura gratuita de los guatemaltecos. Cuando ustedes, no sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de acompañar a alguna persona jubilada del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando uno llega precisamente a esos lugares, va a encontrar mucho trabajador del Estado, trabajadores del Estado que tienen derecho a esa cobertura. Y uno dice, ¿cómo es posible? Pues si ellos no pagaban esta cobertura. Pero vean lo que dice el artículo 115. Las personas que usen de jubilación, pensión o montepío del Estado o instituciones autónomas o descentralizadas tienen derecho a recibir gratuitamente la cobertura de los servicios médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque cuando usted ve las cuotas del Seguro Social, hay un aporte que hace el trabajador, un aporte que hace el patrono y otro que hace el Estado, que por cierto hace cualquier cantidad de años que no aporte esa cantidad al Seguro Social. ¿Me querías decir algo, Sergio? Sí, licenciado, disculpe, respecto al punto anterior sobre los jubilados, eh, Uh-huh. nosotros como futuros abogados y notarios, imagínese que trabajamos en una institución del gobierno y nos jubilamos. ¿Jubilados podemos seguir ejerciendo como abogados y notarios? Claro, eso sí, ¿oíste? Seguro. Ok, Seguro. gracias. Es más, fíjate, Sergio, que en el Colegio de Abogados, no es una pensión decorosa, pero por ejemplo, te puedes jubilar y seguir trabajando. Te jubilan Ah, por edad oh, y por perfecto. aportaciones y puedes seguir ejerciendo. Gracias, Lico. Va. Melissa, ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches. buenas noches. Tengo una pregunta respecto también al punto anterior. Ujú. El personal que labora para el Estado bajo reglón 029, que se le Sí. denomina contratista, em, puede gozar de trabajar para el Estado y recibir jubilación. Fíjate que ya hay problemas. Te voy a hablar de un caso directamente que es la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchos de nosotros, de los docentes nuestros, se jubilaron y de otras unidades académicas, pero por su experiencia eran contratados en 029, pero no suspendían la jubilación. Ahora ya hay una disposición de las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde ya a los jubilados de la universidad no les puede contratar la universidad. Eso sí, en la práctica general del Estado sí se da, Melissa. ¿Oíste? Hay mucho jubilado que está 029, 029. Lo que todavía, ya a pesar de que hay disposiciones de la Corte Constitucional, se sigue abusando, es de que no se han escuchado de que hay personas que tienen un 029 en finanzas y otro en el Ministerio de Educación. Eso todavía hay un poquito de controversia al respecto, es porque realmente no deberían de trabajar, porque ya están percibiendo un ingreso del presupuesto general de la nación. Y en que te vayas a otro 029 y te tengan como contratista del Estado, pues ya es como otro contrato más, porque si te das cuenta, los 029 están como contratos por servicios, como que fueras contratista del Estado, como que tuvieras una constructora, así apareces como que te están dando ese beneficio. Pero tu pregunta concreta, sí, el Estado en general sí lo permite, que siendo jubilada puedas ir a trabajar un 029. La Universidad de San Carlos de Guatemala sí ya tiene una disposición donde nosotros, posiblemente en otra entidad del Estado, podamos trabajar 029, pero si somos jubilados de la universidad, no podemos trabajar 029 dentro de la universidad. ¿Viste? Esa creo que es Ah, la norma general. sí, sí, muy amable, gracias. Y tenía otra duda respecto también al reglón 029, Ajá. que el Código Penal, el Código Laboral establece que todo trabajador
debe de gozar de vacaciones, pero 029 no se le regula esto. Lo que pasa es de que primero tenés que ir a discutir porque hay una simulación de contrato. Hasta que un juez diga que hay relación laboral, tendría derecho a vacaciones, aguinaldo y todo lo demás. El asunto es de que desde que tú te contratas, lo que te hacen es, acuérdate qué artículo vimos, ustedes, no lo tengo ahorita, pero cuando vimos la definición de servidor público, funcionario público, empleado público, en la parte final de ese artículo de la Ley de Servicio Civil, que es el reglamento, dice que los trabajadores 029 no se constituyen, no se consideran ni empleados públicos ni funcionarios públicos, porque es 029. O sea, desde que te firmas tu contrato te lo están advirtiendo que no vas a tener derecho a prestaciones. Cuando te retiras es donde acudís a los tribunales y hasta que un juez diga que sí hubo simulación, entonces cuando un juez declare que hubo simulación y que sí había relación laboral, entonces te hacen el ajuste de todo lo que no te cancelaron. Ah, ¿y sería por un año? O si como se renueva contrato cada año, se podría, digamos, de 5 años. Pues, bueno, acuérdate que prescribe, vamos a ver la prescripción, ¿oíste? Está bien, Ahí gracias. dice que prescribe, ahí está. Bueno, vean, pues artículo 116 es la huelga. En general, lo que está diciendo aquí es el derecho que tienen los trabajadores del Estado a realizar, a sindicalizarse y tener huelgas. Pero el decreto número 71-86, que es la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, en su artículo número 1 dice lo siguiente: los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas podrán ejercer sus derechos de libre sindicalización y huelga. ¿Pero qué dice? ¿Quiénes no pueden? Con excepción de las Fuerzas Armadas y de la policía. Clarito, ¿eh? La Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala no pueden formar sindicatos ni tampoco tienen derecho a huelga. Lo dice muy clara la ley, ¿eh? Bueno, acuérdense el servicio que ellos prestan. Opción al régimen de clases pasivas. Bueno, fíjense que el artículo este lo que está indicando es de que si Melissa no trabaja en una entidad del Estado, pero que no hay Montepío, no tiene ningún sistema de jubilación, entonces dice el 117 que haces tu solicitud respectiva y precisamente la Oficina de Servicio Civil va a tomarte como trabajadora, va a hacer tu descuento respectivo, le va a hacer descuento a tu al patrono que salió en una institución del Estado y ya te incorporan a Montepío. Pero es cuando no se tenga precisamente el famoso derecho a Montepío que se habla tanto en Guatemala. Ley de clases pasivas. Este sí voy a pedir que alguien me lea porque esta definición se la voy a preguntar en el examen. No sé quién me quiere leer el artículo número 2. Si quiere, yo hago, licenciado. Por favor. Artículo 2. Trabajador civil del Estado. Para los efectos de esta ley, la denominación de trabajador civil del Estado comprende a todo funcionario o empleado que labore en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial, Corte de Constitucionalidad, Tribunal Supremo Electoral o en las entidades descentralizadas autónomas del Estado, en virtud de elección, nombramiento, contrato, planilla o cualquier otro. Se nos fue el... Y egresos del Estado o de los presupuestos propios de los organismos y entidades antes mencionadas, y se encuentre contribuyendo al financiamiento del régimen de clases pasivas civiles del Estado, no perdiéndose la calidad de trabajador civil del Estado, por suspensiones o licencias concedidas de conformidad con la ley. Se excluyen a los protegidos en el orden militar por las leyes correspondientes. Bueno, entonces ya esa definición ya la tenemos ahí. No incluyen, por supuesto, la parte de los militares, ¿va? Yo creo que ahí estaríamos bien. Veamos, entonces ya con eso terminaríamos la regulación del derecho laboral en la Constitución. Ahora vamos a ver los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Vea lo que dice el tema, ¿va? Que es la parte final que entra en la parte de la evaluación que vamos a hacer el día 13 de este mes.
Los convenios internacionales de trabajo como parte de los derechos mínimos e irrenunciables de los trabajadores, ese es el tema. Así está en nuestro programa. Fundamentación constitucional, imperatividad, organización y todos los convenios que vamos a ver. Bueno, primero, ¿cuál es la base legal? El artículo 102, inciso T, del Código de Trabajo, de la Constitución Política de la República de Guatemala, lo que establece es que son derechos sociales mínimos que fundan la legislación, fundamentan la legislación laboral o de trabajo y la actividad de tribunales y de las autoridades en materia laboral también se consideran, eso es lo que señala este párrafo. Todos los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala también se consideran parte de la legislación laboral. Por eso dice, en tales casos, se está hablando de los tratados y convenios internacionales o regionales, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como parte de los derechos mínimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. Escúchenme, los convenios ratificados por Guatemala no solo constituyen legislación laboral guatemalteca, sino que se consideran derechos sociales mínimos que deben de ser superados. O sea, es lo mínimo. Entonces, por eso cuando firmamos el contrato de trabajo, estamos incluyendo también los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. Pero bueno, licenciado, ¿cómo sabemos que es obligatorio? En el Código de Trabajo, en su segundo considerando, dice lo siguiente, que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el objeto de acomodarlos a la doctrina, a la técnica jurídica, así como integrarlo a los precedentes de los tribunales del ramo de trabajo e incorporar el derecho positivo nacional. Mire, también se trata de incorporar al derecho positivo, no solo vigente, positivo, las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar convenios internacionales del trabajo. Base legal, ¿oye? Constitución y Código de Trabajo no estoy considerando para establecer que la norma convencional, que los convenios en Guatemala son parte de la legislación guatemalteca y se consideran derechos mínimos, capaces únicamente de superar, ni siquiera de interpretar, de superar. El artículo 20, que es lo que yo les hablaba de los contratos de trabajo. Ahora hablemos de la Organización Internacional del Trabajo. Hablemos de sus antecedentes, ¿sí? Bueno, dice que no nos olvidemos de que todo esto termina la Primera Guerra Mundial, los países emergentes en el capitalismo, los países que habían entrado al proceso de la industrialización, se ven afectados. No solo por las secuencias o las secuelas que dejó esa guerra, sino que porque también en 1917 se da la revolución bolchevique en Rusia y se crea la Unión Soviética, los países del bloque soviético. Entonces era urgente, necesario, y ellos se reúnen y ya en el año 1919, en el Tratado de Versalles, que precisamente, si yo le preguntara qué tratado es el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo, es el Tratado de Versalles. Y vean, pues, esta comisión fue precedida por un estadounidense, imagínense, que era el encargado de la Federación Estadounidense de Trabajo. Pero me parece más asombroso que los 9 países que participaron en la creación de la Organización Internacional del Trabajo, aparece Cuba. Cuba nosotros lo conocemos o hemos oído de Cuba a partir de 1959, cuando se dio la revolución. Pero aquí estamos hablando de 1919. Y vean, ya Cuba era parte de todo este esquema donde llevan, y Cuba es parte de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Y ahí está clarito, ¿eh? Participó, dice, Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. Miren el aporte importante que tuvo precisamente Cuba. Vean, en la primera conferencia,
La Organización Internacional del Trabajo tiene tres órganos. La Conferencia Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración y tiene la Oficina Permanente. Pero veamos hoy lo que esta, que es una de los órganos más valiosos, que es exactamente la Conferencia Internacional. Fíjese que siempre se había reunido, bueno, posteriormente se reúne siempre en Ginebra, ahí tiene su bar. Pero la primera conferencia internacional, preguntita de examen, la primera conferencia internacional del trabajo se dio en Washington en 1919. Se adoptó, se aprobó 6 convenios internacionales. ¿Relacionados a qué? Pregunta examen. A las horas de trabajo en la industria, al desempleo, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima, y trabajo nocturno de los menores de la industria. No solo era el sistema hostil de haber terminado una guerra, sino la presión del bloque soviético, que vean la primera conferencia, 6 convenios internacionales. Y vean lo que se referían a las horas en el trabajo en la industria. Estamos hablando del proceso de industrialización, el desempleo, protección de la maternidad y el trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima, y trabajo nocturno de los menores de edad. Mire qué valioso fue, ¿sí? Y ahí pues ya después se estableció en Ginebra, sucede que todos los años ahí se lleva a cabo. Entonces vamos a ver entonces los principales órganos. Esto es sumamente valioso, ¿eh? Esta Conferencia Internacional del Trabajo se reúne una vez al año en Ginebra. Es un organismo que acoge precisamente el sistema tripartito de la Organización Internacional del Trabajo. Saben que hay representantes del Estado, de patronos y de trabajadores, por eso es tripartito. Pero para que nos quede para efectos de examen bien claro, alguien me puede leer la primera, que es lo que está de rojo, la Conferencia Internacional del Trabajo. Yo, licenciado, buenas noches. Ah, Dice, la Conferencia Internacional del Trabajo establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúne una vez al año y es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. Vean, pues eso me lo estudian para el examen. La conferencia es importantísima. Aquí dice que se considera el Parlamento Internacional del Trabajo. ¿Qué tiene como finalidad? Establece las normas internacionales de trabajo y define las políticas generales de la organización. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es la Oficina Internacional del Trabajo? Es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Esto, por favor, me lo tiene bien en cuenta para efectos de examen. Los 3 órganos más importantes de la Organización Internacional del Trabajo. Después tenemos los sistemas de control, que creo que son 5. El sistema de control que tiene las normas internacionales de trabajo están respaldadas por un sistema de control que es único en el ámbito internacional y que ayuda a garantizar los países que apliquen los convenios cuando los ratifican. ¿Cuáles son? Mecanismo de control periódico, procedimientos especiales, estudios generales, asistencia técnica y formación. Esos son precisamente los mecanismos de control que llevan a cabo la OIT para aplicar las normas contenidas en los convenios. Su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica de la Organización Internacional del Trabajo dice que es un organismo intergubernamental. Ahí lo anotan. Veamos hoy los convenios. Su elaboración. Bueno, no vamos a hablar, esto ya lo vieron, lo tuvieron que haber visto ustedes en derecho constitucional y si no lo van a ver en derecho administrativo, para no detenernos en este tema, ¿va? Porque el tema laboral sobre la fundamentación. La elaboración, no vamos a hablar de todo el proceso, solo vamos a hablar por qué elaboran un convenio o qué debe tomar en cuenta la Organización Internacional del Trabajo para crear un convenio. La importancia del número de trabajadores afectados, la importancia del tema en todas las partes del mundo, la importancia del tema para los trabajadores no organizados y no protegidos, la antigüedad relativa de los instrumentos existentes en relación con los temas propuestos, el grado de gravedad del problema,
la medida en que el tema haría progresar los derechos fundamentales de los trabajadores. Esos son los elementos que se deben de considerar. Pero vean, a veces nosotros tenemos duda. Uno lee y dice, pero y leí este actor o leí esto y dice de esta manera. ¿Cómo sabemos de que algo es auténtico? Entonces la Organización Internacional del Trabajo se preocupó y precisamente lo estableció bien claro. Solo hay dos idiomas en los que los documentos, los convenios, las recomendaciones, todas las resoluciones de la OIT se consideran auténticas, solo son los escritos en dos idiomas, en francés e inglés. ¿Alguien lo lee, por favor, Rosita? Léetelo para que nos quede grabado. Sí, licenciado, con gusto. Dice textos auténticos de los instrumentos. Según lo establece el reglamento de la conferencia y los artículos finales de los convenios y las recomendaciones, los textos en idioma francés e inglés constituyen los textos auténticos de estos instrumentos. La versión en castellano se establece al mismo tiempo, pero no tiene el carácter de texto auténtico. Bueno, jóvenes, esa es segura pregunta, ¿eh? Porque estamos, si usted quiere irse a la esencia de lo que dice una norma, lo que dice un reglamento de la OIT, es en idioma inglés o francés. Flexibilidad de las normas internacionales. Claro, aquí lo que está diciendo, señores, nosotros tenemos convenios, pero tenemos que ser flexibles con su ley interna. Entonces, el primero dice, hay convenios que solo establecen principios básicos. Por ejemplo, el convenio sobre recursos humanos. Pero dice que hay convenios que tienen definición de las normas en un lenguaje amplio y general. ¿Como cuáles? Como el convenio sobre la discriminación, el 111, sobre la discriminación en el empleo y la ocupación. ¿Sí? Luego dice que también hay convenios consistentes en varias partes. ¿Como cuáles? Bueno, aquí nos da un ejemplo. El convenio sobre la seguridad social. Hay convenios que permiten la aceptación de partes alternativas que fijan distintos niveles de obligaciones, como por ejemplo el convenio de agencias retribuidas de colocación, las agencias de desempleo, que es el convenio 49. Convenios que permiten a título temporal la aceptación de normas inferiores, específicas en ciertos países, como por ejemplo el convenio 138 sobre la edad del trabajo, que es una posibilidad que tienen algunos países de aceptar menores de esa edad. Pero en Guatemala sabemos que son 15 años. Excepciones permitidas, por ejemplo, también habla el convenio 38 de la OIT, y aceptación por separado, como el convenio 81, que habla de la separación de la inspección de la industria y del comercio, que lo separa totalmente bien. La ratificación de los convenios, pero no lo vamos a leer porque es parte del derecho administrativo, igual que la clasificación, que se clasifica en ratificaciones condicionales y inadmisibilidad de reserva. Vigencia, igual no lo vamos a ver, ni las obligaciones. No sumisión tampoco. Nos vamos a ir directamente a esta parte. ¿Querías decir algo de mí? Bueno, vamos a continuar. No, Veamos. licenciado. Hay tres, los convenios internacionales se clasifican de tres: fundamentales, de gobernanza y técnicos. ¿Cuáles son los fundamentales? Convenio sobre el trabajo forzoso, sobre la libertad sindical, sobre el convenio de derecho de sindicación y negociación colectiva, convenio sobre igualdad de remuneración, convenio sobre relación de trabajo forzoso, sobre discriminación, sobre edad mínima y sobre las peores formas de trabajo infantil. Esta es pregunta de examen. Yo le puedo preguntar el convenio, por ejemplo, sobre las peores formas de trabajo infantil. ¿Qué clase de convenio es? ¿Fundamental, de gobernanza o técnico? Sabemos que es fundamental. De gobernanza solo son 4. Convenio sobre la inspección de trabajo, sobre la política del empleo, sobre la inspección del trabajo en la agricultura, hay 2 de la inspección, y convenios sobre la consulta tripartita. Esos son de gobernanza. Y los técnicos, que es donde está la mayoría. Todos estos están ratificados por Guatemala hoy. Le ponemos, si usted quiere, mucha atención al convenio sobre la protección al salario, que es importantísimo para nosotros. También está el convenio
sobre el tiempo parcial, que es el 175, el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, que es el 169, y podríamos agregar acá, déjenme ver, también el convenio 131 sobre la fijación de salarios mínimos. Todos son importantes, pero esto que les estoy dando, por favor, les estudian para efectos de examen, ¿no? Por favor. Con eso terminaríamos generalidades que hablamos de la Organización Internacional del Trabajo. Pero vean, pues, todo tiene fundamento legal. Yo les dije a ustedes ese primer día de clases que yo que desearía que ustedes como estudiantes nuestros, pues no habláramos muchas veces por opinión o por lo que escuchamos, por la acumulación muchas veces de noticias. Nosotros no podemos formar criterios, no. En materia laboral y en todas las materias legales, usted no puede ser, usted debe ser estudioso de la materia. Todo lo que hemos hablado tiene su razón de ser y tiene su base legal. Está en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, que este es un documento. Mire, si usted, pues no vamos a leer por cuestiones de tiempo el preámbulo, aunque me gustaría, solo leamos párrafo segundo nada más. ¿Quién nos hace el favor? Miren qué interesante, ¿por qué se crea la Organización Internacional del Trabajo? ¿Quién me lee donde dice considerando que existen? ¿Qué era lo leo yo, licenciado? Por favor, Selvi. Solo el preámbulo, ¿verdad? Donde dice considerando que existen condiciones. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universal, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contrataciones de la mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio del salario igual por un trabajo de igual valor y del principio de libertad sindical, organización de enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Hasta ahí. Miren ustedes, cuando crearon la Organización Internacional del Trabajo, miren lo que pensaron. Primero fijaron una serie de problemas que se está dando en materia laboral. Y después dijeron, tenemos nosotros que regular y regulemos sobre estos aspectos inicialmente. Vean, protección de los niños. O sea, yo les hablé a ustedes cuando salió el inicio de la terminación del sistema feudal y la industrialización, es que fue indiscriminada la forma de explotación en contra del ser humano. Por eso una norma internacional. Acuérdense que no estamos hablando aquí ni de socialismo, ni de comunismo, ni nada de eso. Escúchenme. 1917 hay una revolución bolchevique que es donde nace el bloque soviético. Aquí estamos hablando de los países capitalistas que después de la Primera Guerra Mundial quedaron afectados, quedaron sumidos, como dice aquí, en miseria, en injusticia, en privaciones para los seres humanos. Entonces, el mismo sistema, hubo gente, mayormente representantes de trabajadores, estudiosos y gobiernos, que dijeron, bueno, señores, tenemos que crear una norma internacional para aliviar el dolor que tiene tanto ser humano en el trabajo. Y por eso crearon. Por eso nace. Este es el preámbulo. Por eso crean la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, en su primer artículo dice, se funda una organización permanente encargada de trabajar por la reflexión de programas expuestos en el preámbulo de la Constitución y la declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 de 1944. En 1944 ya reforman ellos precisamente y le agregan fines y objetivos. Lo de los miembros, pero usted lo va a leer en su casa. Artículo número 2. No nos vamos a detener. La organización permanente tiene 3 órganos que ya los vimos. Conferencia Internacional del Trabajo, Consejo de Administración y Oficina Nacional del Trabajo.
Reuniones. La conferencia de los representantes de los miembros celebrará reuniones cada vez que sea necesario, pero obligadamente una vez al año. ¿Dónde se da actualmente? En Ginebra. Artículo número 5. El lugar de la reunión. Actualmente lo hacen en Ginebra, ¿va? Salvo que hay algunas circunstancias que puedan variar, pero la regla general es que se habla en Ginebra. La reunión de la conferencia se darán a reserva de las decisiones que puede haber tomado la propia conferencia en una reunión anterior, el lugar que decida el Consejo de Administración, que está en Ginebra. Ahí está la composición del Consejo de Administración. 56 personas, 28 representantes de gobiernos, 14 representantes de patronos y de trabajadores. Déjenme ver, les subrayé lo más importante para mí, para efectos de examen, ¿no? Veamos estas obligaciones que tienen los Estados miembros. ¿Quién nos apoya con la lectura de esto? Yo, licenciado, Gracias, Rosita. dice, en el caso de una recomendación, la recomendación es comunicar a todos los miembros para su examen a fin de ponerla en ejecución por medio de la legislación nacional o de otro modo. B. Cada uno de los miembros se obliga a someter la recomendación en término de un año a partir de la clausura de la reunión de la conferencia o cuando por circunstancias excepcionales no puede hacerse en el término de un año, tan pronto sea posible, pero nunca más de 18 meses. Después de clausurada la reunión de la conferencia, a la autoridad o autoridades a quienes compete el asunto, al efecto de que le den forma de ley o adopten otras medidas. Inciso C. Los miembros informarán al director general de la Oficina Internacional del Trabajo sobre las medidas adoptadas de acuerdo con este artículo para someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, comunicándole al mismo tiempo los datos relativos a la autoridad o autoridades consideradas competentes y las medidas por ellas adoptadas. Inciso D. Salvo la obligación de someter la recomendación a la autoridad o autoridades competentes, no recaerá sobre los miembros ninguna otra obligación, a excepción de la de informar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo con la frecuencia que fije el Consejo de Administración sobre el estado de su legislación y la práctica en lo que respecta a los tratados en la recomendación, precisando en qué medida se han puesto o se propone poner en ejecución las disposiciones de la recomendación y las modificaciones que se considere o puede considerarse necesario hacer a estas disposiciones para adaptarlas o aplicarlas. Muy bien. Eso es en relación a las recomendaciones que no son convenios, son recomendaciones. Y por último tenemos el artículo 31, pero antes vamos a leer el 37. ¿Quién interpreta esta disposición que estamos dando la lectura y los convenios internacionales de la OIT? Mire lo que dice el artículo 37. Todas las cuestiones o dificultades relativas a la interpretación de esta Constitución, de este documento y de los convenios ulteriormente concluidos por los miembros en virtud de las disposiciones de esta Constitución, serán sometidas a la Corte Internacional de Justicia para su resolución. Si yo le preguntara a ustedes quién interpreta las normas de los convenios internacionales, es la Corte Internacional de Justicia. Y le dejé el 31, sí, de último, porque lo que dice es que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier regulación o cuestión que se haya sometido en virtud del artículo 29 será inapelable. O sea, tenemos quien interprete las normas, imagínense si existe quien interprete las normas. Luego, vean que esto es interesante. Fines y objetivos de la organización. Esto se dio precisamente en Filadelfia en 1944. Miren, la conferencia, que es un organismo de la OIT, reafirma los principios fundamentales sobre los cuales está basada la organización y en especial en los siguientes.
Mire qué principios tiene, qué principios fundamentales. Señores, el trabajo no es una mercancía. La libertad de expresión y asociación es esencial para el progreso constante. No se opongan a la opinión, no se pongan a la organización de la clase de trabajadores. Es parte esencial para el progreso constante del capitalismo. Pero miren la tercera, la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de todos. No, yo les digo, los fines de la OIT son sumamente interesantes, que van más allá de que nosotros como país únicamente, ya lo ratificamos y ahí estamos aplicando y mandamos los informes. No, yo creo que imagínense estos fines, el trabajo no es una mercancía. Muchos patrones consideran el trabajo mercancía. Y vean, y no estamos hablando. Y la tercera va, la lucha contra la necesidad de proseguirse con incesante energía dentro de cada nación y mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado, en el cual los representantes de los trabajadores, de los patronos, colaborando en pie de igualdad con los representantes de los gobiernos, participen en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático con el fin de promover el bienestar común. Qué hermoso sería que si lleváramos nosotros aquí la discusión de una norma, hoy mismo que no quisieron aprobarlo de la lactancia materna. ¿Por qué no primero hicimos una comisión tripartita, gobierno, patronos y trabajadores? ¿Por qué no le vamos al Congreso ya nosotros definidos que es tan necesaria estas disposiciones en lactancia materna? Vieron, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, yo como son asuntos laborales siempre estoy pendiente. Vean, hubo un diputado que dice es que no la aprobamos porque incluyeron, inicialmente no lo habían incluido, incluyeron también del sector privado. Ellos querían que toda la ley de lactancia materna se aplicara a instituciones del Estado, pero no al sector privado. Por Dios santo, somos trabajadores los del Estado como somos del sector privado. La mujer guatemalteca trabajadora necesita de esos espacios físicos para la lactancia materna, tanto en el Estado como en el sector privado. Pero lean, escuchen. Hay un diputado que dice que el problema fue que no se le agregó. Y lo más triste, 78 votos. Faltaron dos votos. Pero de veras, si es un beneficio para la madre, para la mujer guatemalteca, para la mujer trabajadora, todos nosotros en Guatemala tenemos contacto con personas que son nuestras propias mamás, nuestras hermanas, nuestra esposa. Escuchen, triste ver, y cuando la OIT tiene principios que nos están obligando a llegar a consensos. ¿Oye? Y la última que yo creo que no es necesaria. Entonces, pues aquí terminamos nosotros con el tema que vamos a evaluar, que por cierto ya se lo sembramos a Classroom, ¿no? Ya le llegó, ya lo tienen ustedes ahí listo para poderlo estudiar. Yo solo quiero pedirle dos favores. Uno es de que el día lunes yo voy a estar haciendo un repaso del examen. Vamos a comenzar a trabajar un tema que yo quiero que usted no falte. Vean, aquí terminamos parte de la historia. Comenzamos a leer el artículo 1 del Código de Trabajo, el 2, el 3, el 4, el 5. Vamos a hablar del trabajador, del patrono, de la sustitución patronal, de los contratos. Vamos a hablar en qué idioma debemos dar algo de desigualdad. Ya vamos a conocer nuestro código. No quiero que me falte. Voy a pasar asistencia ese día, por favor, y otro beneficio extra, para que usted no me falte. No debería faltar, pero todavía lo quiero premiar. Le prometo que en medio de la cátedra vamos a estar haciendo el repaso para el primer parcial. O sea, vamos a estar hablando, terminamos de hablar de patronos y trabajadores y yo le voy a preguntar, vamos a ver Edwin Roberto Ortiz, edad para trabajar, edad para jubilarte en el IX. Y usted va a estar todo, me va a contestar ahí, el que pueda, va a ser tanto, entonces llegamos a una definición y la vamos a anotar. Vamos a decir, vamos a ver, Delmi, edad para tener derecho al adulto mayor, el programa de adulto mayor del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tantos años. Vamos a ver, Sergio, los trabajadores del Estado, ¿cómo se jubilan? Con 20 años de servicio a cualquier edad,
con 10 años deben de tener mínimo 50 años de edad. ¿Sí? Vamos a ver, Selmin, cuánto de máximo paga el Estado en las jubilaciones. Vamos a ver, Rosita, cuánto de máximo paga el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como pensión, el máximo. Y vamos a ver el mínimo también, ¿eh? Vamos a ver el mínimo. Todo eso lo vamos a ir preguntando. Yo le voy a ir preguntando, y mire pues la pregunta que le voy a hacer. Vamos a ver, pues, soy la Carolina Ramírez, ¿sí? Trabaja mediodía, trabaja de 8 a 12 en finanzas y de 2 de la tarde a 4 a 6 de la tarde en el Ministerio de Ambiente. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? Falso. Sí, porque no Falso. puede. No puede. No puede. Vamos a ver. Pero le voy a hacer preguntas así. Vamos a ver, ¿a qué entidad o a qué organismo de la OIT se le considera el Parlamento Internacional del Trabajo? Bueno, ahorita lo acabamos de ver. Pero eso lo vamos a hacer. Yo, en medio de que estamos platicando el tema que ya nos toca, que ese está sujeto para el segundo parcial, no para el primero, lo que vamos a ver el lunes, pero quiero que en medio de todo vamos a ir repasando. ¿Sí? ¿Les conviene? ¿Estamos? Un fuerte abrazo, Gracias. feliz noche y si os quiere nos vemos el día lunes. Ya está todo el material para que usted lo estudie. Hoy le di buenos temas y donde dije subraye, un buen repaso. Pero le prometo que el lunes vamos a hacer un mejor repaso. Desde que comenzamos a ver la edad primitiva sobre el salvajismo, la barbarie y la civilización, desde ahí vamos a repasar. Un fuerte abrazo y feliz noche. Feliz